Muy bien, continuamos con lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Con ustedes el profesor Johnny Rosillo Torres. Con esto estamos finalizando las tres medidas de tendencia central. En este caso voy a hablar de la moda. ¿Cómo se calcula la moda para datos agrupados? Muy bien, voy a seguir con mi mismo ejemplo que hemos tenido en los anteriores videos sobre la media y la mediana, ¿no? Entonces tenemos, ahí está. Hemos hablado de que sobre el peso de las personas. 10 personas tienen un peso entre 40 y menos de 50. 18 personas entre 50 y menos de 60, ¿ya? Así les hago recordar que hemos sacado nuestras frecuencias aquí y estos son los datos agrupados, ¿ya? Muy bien. Para hallar la moda, ¿qué tenemos que hacer? A ver, la moda es el dato que más personas contestan. Por ejemplo, acá 10 personas han contestado que tienen entre 40 y 50. 18 han contestado entre 50 y menos de 60. 32 entre 60, menos de 70. 36, miren, es el dato, la frecuencia más alta. Miren, esa es la moda, ¿ya? Entonces, esta es la frecuencia modal, así se llama, frecuencia modal, porque estamos hablando de la frecuencia modal. O sea, quiere decir que la mayor cantidad de personas han contestado, 36 personas han contestado que pesan entre 70 y menos de 80. Esto hay que ubicar, la mayor frecuencia. Entonces hay que anotarnos eso. ¿Ya? Entonces, repito, acá la mayor frecuencia es 36. Nos estamos anotando. Ya, a ver, vamos a señalarlo ahí. Ahí está. Es la frecuencia de la clase modal. ¿Ya? Si esta es la frecuencia, esta es el intervalo, ¿no es cierto? Es la variable que han contestado, que pesan de 70 a menos de 80. Ahí apuntamos que es la clase modal. Esa es la clase modal. Tenemos la frecuencia modal y la clase modal. Muy bien, de ahí, ¿ya? ¿Qué hemos hecho? Hemos escogido la frecuencia más alta. Eso se llama frecuencia de la clase modal y asimismo tenemos el intervalo, se llama clase modal. Ya está. Ahí también miren, entonces la clase modal es 70 y menos de 80, donde límite inferior vamos a necesitar. ¿Cuál es el límite inferior? Es 70. La frecuencia modal ya tenemos que es 36. ¿Ya? Luego, ¿qué más vamos a necesitar? Eso es lo primero que debemos ubicar. Segundo, tenemos que ubicar la fórmula. A ver, esta es la fórmula para hallar la moda. ¿Ya? Límite inferior más distancia 1 sobre distancia 1 más distancia 2 sobre por ampliación. Por la amplitud, por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Es esta, pues, la amplitud de intervalo. ¿Cuánto es la amplitud de intervalo? Hemos hablado en los anteriores videos. No, es la diferencia. 50 menos 40, 10. Esa es la amplitud. 60 menos 50, 10. 70 menos 60, 10. Es la amplitud, nos anotamos que es 10. Miren, ya tenemos el límite inferior que es 70. Ojo, de la clase modal, 70. Tenemos la amplitud que es 10. ¿De dónde sacamos la distancia? Porque acá sí o sí tienen que saber la fórmula. ¿Ya? Distancia sobre distancia 1 más distancia 2. La distancia, ¿qué vendría a ser, chicos? De la frecuencia de la clase modal hay que restarle el anterior y el posterior. ¿Sí? La anterior frecuencia y la frecuencia posterior. Recuerden que esta es frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, frecuencia 4, frecuencia 5. Aquí está la clase modal. Hay que restar menos 32. Miren así. 36 menos 32. ¿Cuánto es? 4. Esa es la distancia 1. ¿Ya? Con la anterior frecuencia. Ahora restamos la otra distancia, que es de la clase modal menos la frecuencia posterior, que sería 36 menos 4. Y ya tenemos la distancia 2, que es 32. Esas son las distancias. Siempre tienen que hacer con la anterior, restar con la anterior y posterior frecuencia. Ya está. Una vez que tenemos, ya tenemos todos los datos. Ya tenemos listo el amor. Límite inferior, distancia 1, distancia 2, amplitud. Ya está. Solamente nos queda reemplazar. Para calcular la moda se reemplaza los datos de la fórmula. Muy bien. Entonces reemplacemos, amiguitos. Acá tengo 70, que es el límite inferior. La distancia 1, recuerden que es 4. Acá tengo distancia 1, 4. Distancia 2 es 32. Aquí está 32 por la amplitud que es 10.
Ya está. Entonces sumamos aquí. 4 más 32 sería 36. Ya está. Nos queda 4 por 10. Muy bien. Entonces, continuamos. Aquí podemos sacarle cuarta. Si desean cuarta 1. Aquí sería cuarta 9 por 10, ¿no es cierto? Entonces, operamos eso y nos va a salir 1,11. 1,11 centésimos, ¿verdad? Ya está. 70 más 1,11 sería la moda 71,11. 71,11 centésimos, ¿no es cierto? Muy bien, 71 enteros con 11 centésimos. Esa sería la moda, chicos, ¿ya? Ya hemos hallado la moda, así sería la moda para datos agrupados. ¿Y cómo interpretamos la respuesta? Acá está, chicos, miren, la interpretación. ¿Qué nos indica la moda? Miren, de la situación es que el peso que más se presenta entre las 100 personas, o sea, el peso que más se presenta entre las 100 personas es 71,11 kilos, chicos. Ese es el peso que más representa a las 100 personas, ya que más se presenta entre las 100 personas. Esa es la interpretación. Espero que estos videos sobre medidas de tendencia central para datos agrupados les haya servido de ayuda. Repitan 1, 2, 3 veces el video y lo van a entender mucho mejor. Hasta pronto, chicos.